Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el tema que estábamos compartiendo el domingo pasado, del discernimiento bíblico, la segunda parte. Amén. Y para hacer un pequeño reencuentro sería la palabra, de lo que estábamos hablando que el discernimiento bíblico es fundamental en cuatro áreas. La primera era para poder distinguir lo que es el bien del mal, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, y no según nuestro propio criterio, sino según Dios, porque sabemos que la misma Biblia dice que para el hombre todos sus caminos le parecen bien. Para nosotros, nuestros caminos, por torcidos que sean, podemos justificarlo y pensar que es el bien, pero en Dios las cosas no son así. En segundo lugar, también hablábamos sobre el discernimiento en cuanto a la verdad de la mentira. Y sabemos que en el mundo existen muchas frases que son erróneas, que son falsas. Por ejemplo, que la verdad es relativa. Ya de por sí, de tú decir eso, ya tú estás afirmando algo que sea un absoluto, por lo cual será contradictorio. Entonces, la verdad no es relativa. No es que yo tengo mi verdad y fulano tiene su verdad, sino que la verdad es una sola y la verdad se encuentra en las escrituras. Amén. El tercer punto que hablábamos era sobre distinguir o darnos cuenta de quién es un verdadero o un falso maestro, o un falso profeta, como decimos. Pero no solamente eso aplica a los que a los que están frente al púlpito, sino que también eso puede aplicar directamente a cada uno de los creyentes, porque también nos pueden ayudar a identificar quién es un falso o un verdadero creyente. Es una cosa muy importante que debemos hacer énfasis. Y por último, hablábamos acerca del discernimiento en nuestra manera de andar. Pero por motivos de tiempo, yo tuve que acortar la tercera y la cuarta parte, que era la parte sobre el énfasis en los falsos maestros y el discernimiento en cuanto a mi manera de caminar. Y para seguir con la tercera parte sobre el discernimiento de los falsos maestros, yo quise hacer una pregunta, o me quise hacer una pregunta de por qué hacer tanto énfasis en los falsos maestros. Y la respuesta que yo encontré en la escritura es porque los mismos apóstoles pusieron muchos énfasis en lo que son los falsos maestros. Por ejemplo, y vamos a leer un poco en la Biblia. Primero me voy con el apóstol Pablo. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 y 7, advierte sobre las falsas doctrinas predicadas, por ende, por los falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 1. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. Vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Mesopotamia, para que mandases a alguno a no enseñar doctrina diferente. Todos aquellos que enseñan doctrina diferente son aquellos que son falsos maestros. Entonces, mira, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo una cosa muy importante. Se han levantado muchos que son falsos maestros, pero tienen una característica especial esos falsos maestros, y es que ellos no predican la palabra, no predican el evangelio, sino que ellos lo que se enfocan en predicar son las fábulas que le llegan a la cabeza. Cuando usted es una persona que solamente vive predicando de experiencia y fábula y fábula y fábula y nunca usa la Biblia, tenga mucho cuidado, mis hermanos. Porque si no estás utilizando la palabra como base fundamental para su enseñanza, es una doctrina que no viene de parte del Espíritu Santo. Porque sabemos que la palabra inspirada por el Espíritu Santo es todas las escrituras.
Si seguimos viendo, para que vean el énfasis que Pablo hizo, en una carta a Timoteo vuelve y le repite lo mismo sobre los falsos maestros. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versos 1 y 3. Amén. En 1 Timoteo capítulo 1, perdón, capítulo 4, verso 1 al 3, vemos como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Hasta el 3. Sigue el recho. Pero vemos una cosa muy importante. Pablo en el capítulo 1 le dice a Timoteo que vienen muchos falsos maestros y le explica cómo van a predicar. Pero sin embargo, en el capítulo 4 vuelve y le reitera la importancia. Mira que se van a levantar falsos maestros. Y esos falsos maestros incluso le van a prohibir abstenerse de ciertas cosas. Que la enseñanza sobre eso es muy profunda, pero no quiero enfatizar mucho en esa área por el hecho de que estoy haciendo un énfasis de cómo los apóstoles pusieron mucho énfasis en advertirles acerca de aquellos falsos maestros. Entonces, vemos que Pablo a Timoteo le dice en la primera carta 2 veces, le advierte acerca de los falsos maestros, pero no se queda conforme con eso, sino que Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo, y en la segunda carta vuelve y le reitera el peligro de aquellos falsos maestros. Y eso lo vemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 8. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si leemos hasta ahí, ustedes pueden pensar que es un maestro o un falso maestro. Cualquiera piensa, no, está hablando de que vendrán tiempos en los cuales vendrán mucha gente que son malísimas. Pero sigamos leyendo. Traidores, impetuosos, infaltos, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuchan aquí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Si se dan cuenta, los falsos, su corazón es un corazón totalmente podrido y que su corazón va inclinado solamente a los deleites más que a Dios y son aborrecedores de lo que es bueno. Pero, a pesar de eso, ¿de qué tendrán apariencia? De piedad. Y eso de meditar, mis hermanos, porque muchas veces decimos que aquí en la iglesia, y estoy hablando de los falsos maestros, pero me quiero enfatizar en toda la iglesia, pero la mayoría de personas que van a la iglesia, lamentablemente van con una máscara de piedad. Y su corazón muchas veces lo que está lleno de podredumbre. Y uno debe de meditar si lo que Pablo está hablando aquí, si me está definiendo a mí o no. Porque muchas veces lo leemos, decimos amén, pero pensando fuera como persona inexistente. Pero mírate a ti mismo. Mírate si tú eres un aborrecedor de lo bueno, si tú no vas a los deleites que está en la presencia de Dios. Analiza tu vida a ver si tú eres un falso creyente o no. No te pongas a mirar solamente a los que están en el púlpito, porque sí, Dios le dará cuenta. Y todas esas personas que quieren enaltecerse y darse su nombre usando el evangelio de Cristo darán cuenta delante de Dios. Pero tú también darás cuenta por conocer el evangelio y no hacerle caso al evangelio. Entonces, mis hermanos, analicemos si nosotros somos de aquellos que son falsos o si somos verdaderos. Y si seguimos viendo, Pablo todavía sigue haciendo más énfasis. Van
4 veces Pablo ya le dice a Timoteo que tenga cuidado con los falsos. ¿Y dónde está la número 4? Ahí mismo en el capítulo 4, verso 1, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira cómo que uno tiene que predicar el evangelio con paciencia, pero con doctrina. Yo no puedo pretender querer, ¿cómo dice?, rascar el oído. No puedo pretender querer acariciarle el oído para que se acomoden al evangelio, o sea, para que vengan, sino que yo tengo que predicar con paciencia, pero también con doctrina. O sea, yo tengo que ser manso y nunca puedo faltar al respeto. Debo entregarme por esa persona, pero nunca vender la verdad por esa persona. Entonces la verdad es innegociable. Lo que dice la palabra se le dice amén y punto. No hay otra cosa de decirle. Si tú quieres decir que para caerle bien o para tener un público grande, pues métete en cualquier religión. Pero si tú quieres ser de Cristo verdaderamente, no vendas a la verdad. Y todo predicador que es fiel predicador de Cristo, que es un verdadero maestro puesto por el Señor, predica firmemente lo que está en la Escritura. No predica nada que está afuera. Y claro, porque no solamente predicar, sino también el carácter. Porque la paciencia es algo que viene del carácter de la persona, pero la doctrina es algo que viene de la palabra, de la enseñanza. Porque yo puedo predicar con paciencia, pero falsa doctrina. Pero también puedo ser al revés. Puedo predicar sana doctrina, pero entonces con un mal temperamento. O sea, me descalifico con mí mismo lo que estoy predicando. Porque ese es otro punto. Hay muchas personas que predican bien, de verdad. Pero entonces su testimonio choca con lo que predican. Lo que predican no lo están viviendo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú predicas, vívelo también. Esa paciencia que se ve, que Pablo tuvo con los creyentes, que también Timoteo lo tenga con ellos. Y en el verso 3, miren cómo dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y aquí viene algo muy peligroso, mis hermanos. Pablo por cuarta vez le dice que le advierte acerca de los falsos maestros, pero hay una cosa muy importante que vemos ahí, y es que se amontonarán maestros para sí. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que cuando viene un predicador de sana doctrina que me predica puramente con la palabra, como me choca, yo lo rechazo. Pero viene y una persona empieza a decirme muchas fábulas para enaltecerme, para enorgullecerme, para decirme que yo sí puedo, que yo sí esto y el otro. Me gusta, ¿y qué hago? Este es uno de Dios. Entonces, muchas personas cuando predican, no te fijes por el número de gente que lo sigue, sino por el mensaje que predica. Porque si tú estás predicando, incluso tú si estás predicando un evangelio con el fin de tú querer agradar a las personas y las personas te siguen, teme de ti mismo. Yo puedo temer de mí mismo si yo estoy viendo que mi mensaje es para querer agradarlos a ustedes. Porque Dios no me mandó a mí a agradar a las personas, sino a santificar a las personas por medio de la palabra. Amén. Y eso es una sola persona. Pablo le escribió 4 advertencias sobre los falsos maestros. Si vamos a Romanos, también dice que estos falsos maestros, su propio Dios es su vientre. En Filipenses también lo leímos. Y si seguimos viendo en cada carta, Pablo en muchas de sus cartas advierte, a los de Gálatas también advierte. Pero no solamente nos quedamos con Pablo, Pedro también advirtió sobre lo mismo. Leímos en la prédica pasada, en 2 de Pedro, capítulo 2, el capítulo completo es una advertencia en contra de los falsos maestros. Y lo grande que para mí hasta ahora es la carta más dura que yo he encontrado, porque Pedro casi le está deseando que se condene, prácticamente. Suena fuerte, no digo que es eso, pero suena fuerte el mensaje que Pedro le da. Es un mensaje que duele. Cualquiera que lo escucha se siente que es un mensaje muy duro, pero es palabra de Dios. Y lo grande es que Pedro en la segunda carta profetiza, inspirado por el Espíritu Santo, vendrán tiempos en los cuales vendrán falsos maestros.
Pero no solamente se queda ahí, sino que el apóstol Judas, en la carta de Judas, capítulo 1, versos 4 y 5, habla sobre eso y dice, ya los falsos maestros están aquí en la iglesia. O sea, vemos que Pablo, Pedro, Judas, no sé si Santiago, pero cada uno de los apóstoles advertía sobre los falsos maestros, porque saben el peligro. Eso es un cáncer en la iglesia. Porque pueden venir con apariencia de piedad y arrastrar a mucha la condenación. Pero nosotros no podemos venir y dejarlo como así, como si nada, sino que debemos de presentarlo. Y no presentarlo así con suavidad, sino como lo que es, como un cáncer. Vemos que Pablo incluso menciona nombres en la carta de Timoteo a Himeneos y James, algo así, no recuerdo bien, que dice porque apostataron de la fe, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. O sea, viendo que se desviaron de la doctrina, Pablo no dice trátenlo, porque Pablo ya lo trató. Y a pesar de que Pablo lo trató, no se retrataron, sino que permanecieron firmes en su herejía. ¿Y Pablo qué hizo? Públicamente los comulgó. Y eso, que la carta de Pablo no era una carta como a los de Galacia y se quedaba en ello, sino que la carta de Galacia luego pasaba a Corinto, de Corinto a Éfeso, de Éfeso a Tesalónica, y así pasaba a todas las iglesias, para que entonces todas las iglesias conocieran la verdad. Y Pablo públicamente en todas las iglesias lo declaró como hereje a esa persona, porque predicaron un mensaje que no era el mensaje del evangelio. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos tomarnos a la ligera lo que uno predica o lo que uno escucha incluso, sino que todo lo que uno escuche tiene que ser filtrado por la palabra. Amén. Ahora bien, yo no lo leí, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Solo como introducción. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo quiero hacer un pequeño énfasis en esto, porque eso nos va a enseñar la razón de por qué Dios permite a los falsos maestros. Pedro dice que en los tiempos de Israel, ¿qué es lo que hubo? Falsos profetas. ¿Y qué es lo que habrá en el tiempo presente? Falsos maestros. Entonces, ¿por qué Dios permite a los falsos maestros? Bueno, eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Deuteronomio 13, mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escuchad su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Fíjense muy bien eso, mis hermanos. Pedro hace una comparación. En los tiempos pasados, ¿qué es lo que pasó? Dios permitió que se levantaran falsos profetas.
en el tiempo presente Dios permitió que se levantasen falsos maestros. Pero ¿qué dice Deuteronomio 13 cuando habla de que se levantarán falsos maestros, profetas? Dice que lo está permitiendo Dios para probarlo si ustedes amáis a Jehová vuestro Dios. Entonces, mis hermanos, la razón por la cual se levantaban los falsos profetas era para separar a Israel del verdadero Dios. La razón por la cual Dios permite que haya falsos maestros en el día de hoy es porque Dios nos está probando a nosotros a ver si escuchamos cualquier doctrina que venga por ahí. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con lo que uno está escuchando. Porque muchas veces escuchamos muchas predicaciones, muchas cosas que suenan bonitas, pero cuando tú buscas el trasfondo bíblico, fíjate si está acorde verdaderamente con la palabra de Dios. Y lo grande, como dice, si hacen señales y se cumplen. O sea, que pueden haber profetas hoy en día, así que dicen señales y se cumplen, pero mira el mensaje que está dando. Si el mensaje que te está dando tal profeta te desvía de la palabra de Dios, es un falso profeta. Y lo grande es que en el verso 5, que no lo leímos, dice a tal profeta, mátenlo. No decimos que lo vamos a matar nosotros ya, porque no estamos en la ley. Pero yo quiero que ustedes enfaticen eso, lo radical que era Dios con aquellos que tomaban el nombre de Dios en vano, o aquellos que incitaban a adorar a otros dioses que no sea el Dios de Israel. Entonces, mis hermanos, no le hagan caso a una persona cuando predique, aunque haga señales y prodigios y se cumplan todas las señales, si predica en contra de la palabra de Dios o sutilmente en contra de la palabra de Dios, entonces no le haga caso, porque el diablo es experto en ocultar la verdad con la mentira. ¿O acaso ustedes creen que a Eva, cuando le dijo, seréis como Dios, no le dijo en parte verdad? Le dijo en parte verdad. Le dijo, ¿cómo fue que le dijo más o menos? Porque, con que Dios le dijo que no comáis del árbol, sí podéis comer, no moriréis. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes comerán, serán abiertos vuestros ojos y conocerán lo que es el bien y el mal. En parte le dijo verdad, pero ¿cómo se la dijo? Le dijo una verdad distorsionada, o sea, le introdujo una mentira entre la verdad. Y los falsos profetas, los falsos maestros de hoy en día, no andan diciendo, adoremos a dioses ajenos, adoremos al diablo. No vienen así. Tú nunca has escuchado una prédica así, a menos que abiertamente sea un culto satanista o algo así. Tú siempre vas a escuchar personas que te dicen, nosotros somos bíblicos, tenemos sana doctrina, nosotros predicamos la verdad, te engañaron, la iglesia te dice tal cosa, pero mira, si tú vas al hebreo original, qué sé yo qué, y empiezan con un lío de cosas ahí, y a hacerse los doctores que conocen los misterios que nadie conoce. Y lo grande es que vienen y te usan la Biblia y con la misma Biblia te van introduciendo y distorsionándote el texto bíblico para enseñarte que ese es el verdadero Dios. Y lo grande es que tú dices, bueno, si está en la Biblia, pues es el Dios verdadero. Pero cuando tú escudriñas la palabra, te das cuenta que lo que están enseñando no está acorde verdaderamente con la palabra, aunque la utilicen para enseñar. Entonces, mucho cuidadito cuando tú escuchas a una persona que predica o hace señal y hace cosas. Escudriñemos las escrituras, mis hermanos. Que sea con evidencia escritural, o sea, con evidencia bíblica, lo que te estén demostrando, que no sea con una revelación personal, porque cuánta gente hoy en día tiene revelaciones, que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me habló, que Jesucristo me apareció, que esto, y cuando tú vas y buscas fundamento bíblico de lo que enseñan, se contradice más con la misma Biblia, que además hasta ellos mismos se contradicen muchas veces. Entonces, mucho cuidado con lo que uno escucha. Entonces, ¿cuáles son las características de un falso y un verdadero? Deuteronomio 17. Lo leímos la semana pasada, pero quiero hacer énfasis otra vez. Deuteronomio 17, verso 14 al 20. Amén. Dice, cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos,
y pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primeramente, aquí vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y cómo Dios desde el principio sabía el fin. Porque sabemos que eso se cumplió en el libro de Samuel, cuando el profeta Samuel le dijeron, ponnos rey como las demás naciones. Entonces Dios desde un principio tuvo cuidado de su pueblo y por eso le puso esta ley específica para cuando se cumpla esa cosa. Pero yo quiero que ustedes hagan hacer énfasis en lo que las características que Dios pide. Número uno, lo primero que dice es no puede ser un extranjero. Y lo quiero hacer un poco, vamos a decir, alegórico en cuanto a un pastor de una iglesia, un predicador, un maestro, con lo que está diciendo aquí sobre el rey, porque está hablando de una autoridad. Entonces, lo primero que dice es que tiene que ser un hermano, no puede ser un extranjero, o sea, no puede ser un incrédulo que se levanta aquí el púlpito y está enseñando la palabra, tiene que ser un hermano en Cristo Jesús. Entonces, dice, pero él, verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca más a este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que en su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y pondrás consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra que está en la ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos por medio de Israel. Amén. Entonces, vemos varias características que vemos aquí. Por ejemplo, como ya dije en el verso 15, hablaba de que tenía que ser del pueblo. En el verso 16 dice que no debería amontonar caballos. Y cuando hablaba de caballos, está hablando que no podía crear para sí un ejército en el cual confiar. Por ejemplo, vemos que David cometió el pecado de que censó al pueblo. Censar en sí no es un pecado. Lo que David estaba haciendo era como diciendo, déjame ver qué tan fuerte es el ejército que yo tengo. O sea, él se estaba glorificando, estaba siendo orgulloso. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Moisés aquí es que a quien tú pongas sobre ti no puede ser una persona orgullosa. Lo siguiente que vemos en el mismo verso 16 es que no lo hará volver a Egipto. O sea, es una cosa, en otra palabra, el que esté al frente enseñando no puede estar enseñando cosas que te guíen o te inciten a pecar en contra de Dios. Todo aquel que ven y te diga a ti que tú, eso no es nada, que tú peques de tal forma que Dios entenderá y toda esa cosa, mis hermanos, teman a esa persona. Porque Dios dice claramente que no puede hacer que vuelva a Egipto. Una persona que te está incitando a volver a cometer la cosa de la que Dios te sacó, es una persona que debe ser reprendida por el mismo Señor. O sea, no le haga caso, mis hermanos, reprende, aléjate de esa persona. Evítalo, como le dijo a Timoteo. Porque son personas que tienen la mente cauterizada, como leímos en Timoteo. Entonces, una persona cuando vaya aquí en la iglesia no puede modificar el mensaje con el fin de querer agradarle. Otra cosa que vemos en el verso 17 es que dice que no puede tener muchas mujeres. Y a eso, cuando habla de muchas mujeres, cuando Dios le escribió ese mandamiento, lo que le está diciendo es que no puede ser una persona inmoral sexualmente hablando. No puede ser una persona que sea llevada por sus pasiones carnales, que todo lo que le desea la carne lo estén complaciendo, principalmente en el ámbito sexual. Y eso lo vemos porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en Proverbios 7, del 21 al 23,
y Proverbios 31, verso 3, Salomón advierte de cómo las mujeres pueden destruir a cualquier rey. O sea, los deseos placenteros de la carne, aunque en el momento son placenteros, simplemente van destruyendo tu alma. Y destruye reyes, como dice ahí. Entonces, cuando tú vienes y te dejas complacer por los deseos de tu carne, aunque en el momento te parezca seductor, aunque en el momento te parezca bueno, simplemente va destruyendo tu alma. Y eso lo vemos, por ejemplo, una persona que le es infiel a su pareja, en el momento le pareció bien, pero después que pasó el momento, ¿cómo siente? Incluso la mentalidad le cambia, no sigue siendo la misma persona. Hay muchas personas que ni siquiera aguantan y tienen que confesárselo, aunque en un principio planificaron no decir nada a su esposo. Y es porque la misma conciencia le va destruyendo. Entonces, y eso que está hablando de adulterio, pero aún, por ejemplo, pecado, como que nadie te ve, como la misma pornografía, el tú miras a una mujer así de reojo, o un hombre, no sé, lo que sea, todo eso te va destruyendo lentamente. Tú te vuelves esclavo de eso y ni cuenta te da que tú ya ni puedes salir de eso. ¿Cuánta gente no entra buscando un poco de placer en el pecado, de la inmoralidad sexual? Y después terminan esclavos, que ellos mismos tienen que buscar hasta terapeuta para poder salir de eso. Y lo grande es que por más terapeutas que buscan, siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, por eso es que le advierte que no podría ser una persona gobernada por sus impulsos sexuales, sino que gobierne sus propios impulsos sexuales. Lo siguiente que vemos es el verso 17, que también habla de que no puede amontonar para sí mismo ni oro ni plata. Y aquí lo que está hablando simplemente no puede ser un rey avaricioso. A quien Dios ponga aquí en el púlpito, no puede ser una persona avariciosa que busca más y más y nunca se sacia. No puede ser así, mis hermanos. Porque incluso el mismo apóstol Pablo en la carta de Gálatas le dice que la avaricia, que es idolatría. Cuando tú vienes y buscas el saco de la avaricia y quieres siempre tener todo para ti, y siempre es que tú nunca te sacias de tener, mi hermano, ten cuenta, porque tú puedes estar idolatrándote en eso. Y mucha gente tiene el error de creer que la idolatría, que la avaricia es solamente para la gente rica que tiene mucho. Pero aún una persona pobre puede ser muy avariciosa, que sin necesitar tener la cosa, quiere tenerla por el hecho de que sí. Y eso es avaricia, mis hermanos. Si no necesita algo, ¿cuál es la necesidad de querer tenerlo? Y lo grande, el verso 18 y 19, quiero leerlo nuevamente. Miren cómo dice: y cuando te sientes sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas. Lo pondrás consigo y lo leerás todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de la ley y los estatutos para ponerlos por obra. Nos damos cuenta de cómo es una persona que verdaderamente es un maestro verdadero puesto por Dios. Entre las características que menciona es que tienes que leer todos los días la palabra de Dios, porque es una persona que va a instruir al pueblo y tiene que aprender la palabra de Dios para temerle a Dios. Entonces, número uno, y yo lo quiero poner en sentido general esto, no solamente para los líderes de una iglesia, sino para todos. Nosotros tenemos que todos los días leer la palabra de Dios. ¿Pero con qué fin? Debemos de leer la palabra de Dios para aprender a temer verdaderamente a Dios. Lo segundo que dice es para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, y por último, y lo más importante, para ponerlo por obra. Tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñarla, meditar y aplicar. Amén. Entonces, ya ahí culminamos ya con el punto de los falsos maestros y los verdaderos. Pero me quiero ir al siguiente punto, que es el discernimiento en mi vida, o sea, en mi forma de caminar. ¿Y por qué es tan importante esto?
Porque si yo le preguntara a ustedes, mis hermanos, el mal, ¿en dónde se encuentra en el hombre? El mal, en el corazón. Muchas personas, existen muchos tipos de males, hay que decirlo, pero el mal está en el corazón del hombre, el mal principal. Por ejemplo, vemos las catástrofes naturales, que es un mal natural permitido por Dios. También vemos lo que es el mal espiritual, que son los demonios, y que introducen doctrinas de demonios, ese es otro mal. Pero el mal más dañino que tiene todo ser humano es el mal que está en su propio corazón. Porque ese mal lo lleva a separarse de la verdad, a separarse del bien y buscar solamente la mentira y lo malo. Y eso está en nuestro corazón. Y para que vea que está en nuestro corazón, yo hice una pequeña diferencia entre Adán y Noé. ¿Por qué? Adán fue el primer hombre y Noé, en un sentido, también fue el primer hombre de la nueva creación. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, Adán y Noé tuvieron muchas similitudes. Yo voy a decir las similitudes y voy a citar la cita en dónde están cada una. Por ejemplo, los dos son padres de toda la humanidad. Génesis 3:20 sobre Adán y Génesis 9:19 sobre Noé. Para que se me entienda ese punto, Adán fue el primer hombre en toda la creación y de él viene todas las personas. Pero sabemos que después de eso, Dios vio que los caminos del hombre solamente eran de continuo al mal. ¿Y qué hizo? Exterminó a toda la humanidad, exceptuando a Noé y a su familia. Por lo cual, el único linaje que quedó vivo fue de Noé. Entonces, nosotros todos descendemos tanto de Adán como de Noé. Otra cosa que vemos es que ambos vivieron en un nuevo mundo. El primer mundo fue creado por Dios en la creación y el segundo mundo fue cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio que vimos, y cuando quitó todas las aguas vino nueva tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 8. Otra cosa es que ambos recibieron el mandamiento de llenar toda la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1:28 y en Génesis 9:1. Otra cosa que vemos es que ambos terminaron desnudos en un episodio. Vemos que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que descubrió? Que estaba desnudo. ¿Qué pasó con Noé? Noé viene, Dios destruye el mundo, cuando pasa todo, siembra una viña, la siembra de vino, de uvas, ¿y qué hace con la uva? Primero hace un sacrificio por Dios salvarlo, y después hace el sacrificio, lo posteriormente que hace que se emborracha, y se emborrachó a tal punto que terminó desnudo. Y algo muy interesante en eso, y es que ambos fueron cubiertos, ninguno se cubrió. Cuando Adán pecó, fue Dios que vino y tejió pieles y los cubrió. Y cuando Noé pecó, fue Sem que vino y cogió su vestidura y lo cubrió. Algo interesante es que del linaje de Sem es que viene el Mesías. Entonces, es interesante el ver cómo nosotros fuimos los que pecamos y sin embargo Dios es quien nos cubre a nosotros. Otra cosa que vemos es que ambos también tuvieron hijos que tuvieron consecuencias. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, vemos que Caín mató a Abel y que Can se burló de su padre cuando estuvo desnudo y recibió la maldición de Canaán. Entonces, vemos que tienen muchas similitudes. Pero, ¿por qué yo menciono todas las similitudes? ¿Cuál fue el motivo que motivó a Dios a destruir toda la humanidad? La maldad del hombre. O sea, Dios creó a Adán y Adán pecó, y por Adán la maldad del hombre vino y se fue multiplicando. Y en Génesis capítulo 6, me parece que dice que la maldad de los hombres era tan grande que sus caminos solamente iban de continuo al mal. ¿Y qué hace Dios? Ok, si el mal está tan grande, pues déjame erradicar a toda la humanidad. Y Noé, que es el varón justo, que la Biblia dice varón justo, y no sé si es que perfecto también, varón justo y perfecto, lo voy a dejar. ¿Y qué pasa? Cuando lo deja y pasa todo eso, vemos que lo posterior que hace es que se emborracha. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de que Dios destruyó toda la humanidad, el pecado continúa en el hombre.
Entonces, no es algo como que yo puedo decir, si yo dejo tal cosa, si me separo de esto, si hago aquello, todo eso que yo me está alejando, seré santo. Porque el problema es que yo puedo estar solo en una isla apartada y aún en esa isla, en mi corazón van a hacer el querer pecar, el querer adorar, hacer cualquier cosa, pero en el corazón del hombre que está la maldad. Por eso fue que como Dios vio que en el corazón del hombre era que estaba el mal, ¿qué hizo Dios? Dios vino, murió por nosotros, resucitó y lo grande es que cambió nuestro corazón para que no sigamos andando en los caminos del mal, sino que Él vino y Dios, su espíritu mismo, lo puso en nuestra vida para que ahora no sea por nuestro corazón, sino en el corazón de Cristo. Cosa que nadie pudo cumplir, mis hermanos, y Cristo lo hizo por amor a nosotros. Entonces, mis hermanos, eso nos lleva a nosotros también a tener que predicar la palabra nuevamente. Porque como sabemos, como es algo que está en el interior del hombre, no es algo que nosotros podamos hacer como, no sé, tomate una pastilla y dejará de pecar. Porque no funciona así, es algo que está en el ser del hombre como tal. Entonces tenemos que predicar la palabra, pero no solamente predicar, tenemos que orar por esa persona. Pero no solamente tenemos que predicar a esa persona porque estamos asumiendo que nosotros no hay maldad, sino que también nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos de meditar la palabra de Dios. Debemos orar por nosotros mismos para que ese mal que está en nosotros sea Cristo que lo quite de nuestras vidas. Hagamos eso por nuestra propia alma, mis hermanos. Porque muchas veces queremos ayudar a los otros sin nosotros mismos estar bien delante de Dios. Entonces tenemos que hacerlo aún por nosotros mismos. Ahora bien, otro punto yo quiero enfatizar sobre todo esto es el hecho de que nosotros muchas veces decimos, está bien, yo entiendo que yo debo de buscar más de Dios, que Dios es quien me limpia, que Dios es quien me sana, pero no tengo el deseo. No tengo la motivación para yo dedicarme, de levantarme a orar. No tengo la motivación para leer la Biblia. ¿Cuántos de aquí nos han sentido alguna vez que viene y dice quiero leer la Biblia y quizá empieza a leerla y le da sueño? O no solamente sueño, sino también viene, dice, el teléfono le suena y automáticamente está loco por meterse en el teléfono. Y abre el teléfono y empieza a ver el teléfono como si fuera, y se olvida. Y lo grande es que así se entretiene ahí. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué yo puedo tener hambre de las cosas del mundo y no tengo hambre de Dios? La respuesta se encuentra en la Biblia. Proverbios capítulo 27, verso 7. Proverbio 27, verso 7. Dice la palabra, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Fíjense en eso, mis hermanos. Aquí no le ha pasado de aquí que va, no sé, un restaurante, cualquier cosa, y mira los platos y lo ve muy delicioso, lo ve, como dicen, gatababea. Pero sin embargo, cuando se llena, ¿cómo empieza a ver esa comida? La mira con desprecio, la mira como, ay no, ya no quiero más. Cuando tú un resort te llenan los ojos con muchísima comida que deleitan simplemente el verlo. Sin embargo, cuando tú comes, tú miras todo eso como un desprecio. Sin embargo, cuando tú tienes hambre, aún la hiel, tú lo miras como algo dulce, dice el proverbio. Entonces, si lo vemos en lo natural, para yo poder tener hambre, ¿qué tengo que hacer? Es una pregunta básica, de verdad. Si yo quiero tener hambre, ¿qué debo de hacer? Dejar de comer. Y si dejo de comer, ¿qué me va a pasar? Voy a tener hambre. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Porque vamos a llevarlo a lo espiritual. Si yo vivo diariamente pegado a un teléfono, desde que me levanto voy para el trabajo, salgo del trabajo para el teléfono, me voy para el trabajo, cuando llego al trabajo me pongo a jugar un videojuego, termino un videojuego, me pongo a ver una serie, termino una serie, voy a hacer tal cosa y luego aquello, cuando vengo a leer la Biblia me da sueño. ¿Por qué tú crees que me da sueño?
Estoy lleno, estoy saciado. ¿Y qué pasa? La dulce miel, que es la palabra de Dios, la miro con desprecio por el mero hecho de que estoy harto de comer basura de este mundo. Entonces deja de estar comiendo basura. Y suena feo, pero literalmente es basura. Amén. Entonces, aún en lo natural podemos ver todo